Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición estar de nuevo con ustedes meditando la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando el sexto domingo del tiempo de Pentecostés y es una bendición poder dar un fraternal saludo a cada uno de nuestros hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, al igual que los hermanos de nuestras congregaciones en Latinoamérica, y también queremos ofrecer un saludo a los estudiantes y seguidores de Academia Cristo. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie y el evangelio que vamos a meditar en este sexto domingo del tiempo de Pentecostés, tomando al evangelista Marcos, capítulo 5, los versículos 21 al 24 y luego los versículos del 35 al 43. Así nos dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía ella 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el evangelista Marcos hoy nos trae un tema para que meditemos juntos. Amados de Dios, tenemos la verdadera vida hoy y para siempre. El diablo se ha empecinado a crear en el corazón del hombre que este mundo en verdad puede encontrar felicidad. Y el enemigo tiene un aliado. Ese aliado es nuestra carne. El apóstol Juan explica esto en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hoy en día existen programas de televisión que están diseñados para crear una necesidad en las personas, mostrando lugares como grandes paraísos donde las personas pueden ir a vivir y alejarse de toda clase de problemas. No estoy en contra de estos lugares hermosos o de poder conocer esto, porque realmente como cristianos, cuando estamos viendo la creación de Dios, las maravillas de Dios, recordamos lo que nos enseña el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que nosotros necesitamos como creyentes es tener nuestros ojos abiertos. ¿Por qué? Porque Dios en verdad creó todo y es para nuestro beneficio, para nuestro servicio. Pero necesitamos tener cuidado
de no idolatrar el mundo. Porque una vez más, el diablo usa las cosas del mundo para poder alimentar nuestra carne, que nuestra carne ame al mundo y así poner en peligro nuestra salvación. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que han sido fieles en la iglesia por mucho tiempo? Luego se pensionan y con su pensión les cambia todo. Dejan de asistir a la iglesia, dejan de tener un contacto con su vida espiritual. No solamente se han pensionado de su trabajo, sino que también se han pensionado de la fe. ¿O cuántas de nuestras congregaciones conocemos a hermanos que decían, oren por mí para tener un buen estudio, un buen trabajo? Y Dios bendice esto dando el estudio y el trabajo, pero hoy en día no tienen tiempo para alimentar su fe, solo tienen tiempo para alimentar su carne. Pensemos en lo que el mundo hace con cada uno de nosotros. No es malo tener planes para el futuro, pero tengamos presente esta pregunta. En mis planes para el futuro está Dios. En mis planes para el futuro está cómo voy a alimentar mi fe. Las lecturas para hoy finalmente nos muestran que no podemos esperar nada bueno de este mundo, porque por naturaleza el mundo odia a Dios. El mundo odia a su creador. Pero siendo más concretos, vamos a mirar nuestra actitud como cristianos, como pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud frente al mundo y frente a Dios? Porque realmente en muchas oportunidades nos dejamos llevar por el maligno. Jeremías no le tocó fácil su ministerio. Él fue testigo cómo decayó el imperio asirio, luego el pueblo de Israel tuvo un tiempo de independencia, llegó el imperio egipcio y finalmente le tocó la destrucción total del imperio o del reino de Judá por Nabucodonosor. Toda la palabra de ley y evangelio que Jeremías predicó fue hacia el reino del norte. Pero él sintió una presión fuerte del mundo. Él sintió que Dios era un obstáculo para él. Él sintió que Dios lo había usado, había abusado de él, porque era objeto de burlas. Esto mismo de Jeremías nos recuerda lo que pasó con los apóstoles. Y San Pablo nos cuenta esto en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, dice la palabra de Dios, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Los sentimientos de Jeremías y de los apóstoles, usted y yo los conocemos, porque de un modo a otro hemos sido objeto de burla del mundo hacia nosotros. Y las veces que hemos vivido la muerte de un ser querido, queremos ocultar muchas cosas de nuestros sentimientos, porque no queremos ser burla para nadie. En nuestro corazón y en nuestra mente miramos al cielo y le preguntamos a Dios, ¿qué pasó aquí? Nosotros nos preparamos para morir, nosotros nos preparamos para acercarnos el último día de nuestras vidas a Dios. Pero lo olvidamos, porque cuando llega la muerte a nuestra familia o a veces a nuestra iglesia, simplemente por una vez más no sentir la burla del mundo, la actitud que tomamos es confiar en nosotros mismos y hacerle reclamos a Dios por la muerte que sucedió. Pero también nosotros necesitamos reconocer que pecamos contra el primer mandamiento y el tercer mandamiento cuando no queremos predicar la ley, no queremos mostrar el pecado a otros. ¿Por qué? Porque no queremos ser objeto de burlas del mundo. Ustedes saben que en estos días está de moda celebrar el tema del orgullo gay.
¿Cuántos cristianos hoy en día están cayendo en la trampa del diablo? Y muchas veces nos podemos dejar llevar de esto, como toda la sociedad acepta esto, los medios de comunicación, el internet. Muchos cristianos han caído en la trampa y terminan aceptando que las personas tengan una vida sexual en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros dejamos de predicar la ley, y eso que lo hacemos por amor a ellos, pero no lo hacemos por evitar problemas y burlas del mundo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de predicar la palabra de Dios creyendo que no somos personas idóneas para hacerlo? Porque más bien dejamos que mostrar nuestro pecado, nuestra debilidad, y mostramos al mundo, o mejor dicho, queremos ocultar al mundo nuestro pecado. Y cuando lo ocultamos es por nuestro orgullo, porque no queremos ser objeto de burla del mundo. En verdad, usted y yo hemos pecado contra el primer mandamiento, porque confiamos mejor en nosotros mismos y no en Dios. Lo mismo que le pasó a Jeremías. Él llegó un momento dado que confió en sí mismo y no en Dios. Y usted y yo merecemos que se cumpla en nosotros la enseñanza de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, que nos dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El libro de Lamentaciones originalmente tiene el nombre de ¿cómo? ¿Por qué? Porque es la primera frase, la primera palabra que aparece en este libro. Pero luego la traducción que hicieron los judíos al griego le cambiaron por las Lamentaciones de Jeremías. Es increíble cómo este libro está escrito, casi todos sus capítulos, a excepción del capítulo 3, que fue el que escuchamos hoy. Todos los demás están escritos en una forma acróstica, es decir, empieza con cada una de las letras del alefato hebreo. Por eso encontramos que sus versículos son de un total de 22, a excepción del capítulo 3, que cada 3 versículos empieza la letra del alefato. Pero muy importante que nosotros, al ver esta manera de escribir, la manera en que nos presenta Jeremías, y el mismo Dios le presentó a él, después de vivir esos momentos difíciles, del cual se sintió excluido del mundo y que se sintió que Dios lo estaba usando, así como nosotros nos hemos sentido pecando contra el primer mandamiento, vemos lo que Dios nos dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Este versículo o estos versículos los leemos en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Estos versículos es música para nuestros oídos, porque como ya sabemos, por naturaleza usted y yo merecemos el castigo eterno en el infierno por no temer a Dios. Pero Él no nos consumió. Él nos dio su misericordia, su fidelidad, la cual no cambia. Aunque todos los días de nuestras vidas son diferentes, podemos vivir cosas y situaciones diferentes, la actitud de Dios hacia nosotros, su misericordia y amor, no cambia, porque es dada en Jesucristo. Y es por esto que en este tiempo de Pentecostés es muy importante deleitarnos y dar gracias al Espíritu Santo que nos ha dado la fe en Cristo Jesús. El Evangelio para hoy es una hermosa historia que sucedió a una de las orillas del mar de Galilea. Llega un hombre principal de la sinagoga, Jairo, a Jesús. Él tenía un momento difícil, un problema difícil que usted y yo conocemos muy bien. Estaba su hija agonizando de una enfermedad y nos enseña la Biblia que nos dice que él se le acercó a Jesús y le dijo: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero mientras ellos iban, o sea, Jesús, él y la multitud iban a su casa, recibió la triste noticia que su hija había muerto. Duro esa noticia.
Pero nos dice el Evangelio que Jesús tomó la mano de la niña y le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues ella tenía 12 años. ¿Qué estamos viendo en estos versículos? Que Jesús, en el cual el Espíritu Santo nos ha dado la fe, la confianza de que somos perdonados, paz con Dios tenemos por medio de su vida perfecta, Él es Dios. Y vino a vencer la muerte. Vino a, una vez más, mostrarle al diablo que Él no tiene poder sobre nosotros, porque la muerte fue vencida y Jesús se sometió al Padre perfectamente. Y aquí vemos cómo Él, siendo Dios, una vez más, dio vida a esta niña. Y esto nos muestra y nos recuerda cómo nosotros tenemos hoy vida espiritual, pero también nos recuerda la vida que tendremos después de morir, vida eterna en el cielo. Pero una vez más, esto nos recuerda que cuando nosotros vivamos en nuestras congregaciones, en nuestra familia, lo doloroso de la muerte de un hermano en la fe, de un ser querido, pues no vamos a decirle a esta persona que jamás lo vamos a ver. Al contrario, vamos a decirle hasta pronto y estaremos felices en espíritu, aunque en la carne estemos tristes por la ausencia de esa persona, pero sabemos que hace parte de la iglesia triunfante, que es un santo triunfante y que en el día de la resurrección lo volveremos a ver. En este momento, tal vez muchos están llorando la muerte de un esposo, de la esposa, de un hijo, de un familiar cercano, o aún llorando la muerte de un hermano en la fe. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de que vamos a estar en el verdadero hogar, nuestra casa en el cielo, porque con estas personas que hoy estamos compartiendo el verdadero amor, es decir, los hermanos en la fe, vamos a estar con ellos eternamente en el cielo. Aunque el mundo se burle de nosotros, que creamos en la resurrección de los muertos, que hay vida después de la muerte, no nos va a importar, porque finalmente es por la gracia del Espíritu Santo que usted y yo hoy confesamos que en la vida de Jesús tenemos paz y perdón. Pero también encontramos la verdadera paz en la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque allí también hay misericordia y fidelidad cuando Él estuvo en la cruz. En Efesios capítulo 1, el verso 7 leemos, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Encontramos un valor especial en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque es por medio de ella que ya no somos enemigos de Dios. Recordemos lo que Jeremías escribió, ya no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque Él, el Padre, consumió a su Hijo en su sufrimiento y muerte en lugar nuestro. Al escuchar estas buenas noticias de que ya no vamos a ir al infierno por la obra perfecta de Cristo, vamos a estar alegres. Y esta alegría vamos a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas en agradecimiento a Dios. Por eso es importante también que entendamos el contexto del Salmo 30, escrito por David. Ya estaba pronto a morir, pero aún en su edad avanzada, su reino todavía estaba en peligro. El reinado de Salomón, su hijo, quien lo iba a reemplazar, estaba siendo usurpado por Adonías. Pero Dios emparejó todo y permitió que Salomón siguiera el reinado, cumpliendo la promesa a David. Pero, ¿qué aprendemos con esto? Que este salmo fue usado en la dedicación del templo de Jerusalén. Y como fue usado en la dedicación del templo de Jerusalén, David mostró ese agradecimiento a Dios, ese mismo agradecimiento que usted y yo hoy vamos a mostrar cuando leemos en este salmo que dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí.
Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Estemos tranquilos, porque nuestro enemigo, el diablo, ya no tiene poder sobre nosotros. No tengamos miedo a las burlas del mundo cuando tengamos oportunidad de mostrar la ley, el pecado, no solamente a un hermano en la fe, sino también a un incrédulo. Usemos las llaves tal como Dios nos ha comisionado usarla y no confiemos en nosotros, confiemos en el Espíritu Santo. Finalmente, el mundo o aquel que está siendo impenitente se burla de nosotros, a nosotros no tiene que darnos cuenta, es a Dios a quien tiene que darle cuenta. Siempre, mientras que estamos en este mundo, Él seguirá siendo nuestro enemigo. Por eso vamos a seguir predicando fielmente la palabra de Dios, aunque vamos a estar muchas veces deseosos de tener muchos más hermanos. Pero cumplamos la misión de predicar la ley del Evangelio, que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo se encarga, no solamente de traer gente a la iglesia, sino lo más importante, muchas personas a las que usted y yo le hemos predicado y no están aquí teniendo compañerismo con nosotros, posiblemente los encontremos en el cielo, adorando y glorificando a nuestro Dios. Es en verdad que la muerte siempre va a traer lágrimas, dolor a nuestras vidas. Pero vamos a empezar a trabajar algo muy importante como cristianos. Nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8, versículo 22. Jesús les dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una aplicación que encontramos en este versículo es que vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude cuando vivamos esos momentos difíciles de la partida de un ser querido. Muchas veces nuestra carne hace de que nos enterremos con ellos. Muchas veces creemos que el mundo de nosotros terminó y está en el cementerio, y no es así. Pidámosle a nuestro Dios que el dolor vaya pasando. Pidámosle a nuestro Dios que no somaticemos ese dolor porque conocemos que han llegado enfermedades producidas por estos dolores fuertes. Esas circunstancias fuertes han traído depresiones que son difíciles de solucionar. Pero no tengamos miedo. No tengamos miedo a las burlas del mundo. Si nosotros vamos a llorar por nuestros muertos, hagámoslo. Pero también vamos a ir cada día un poco más confiando en nuestro Dios. Si murió un hermano en la fe, está en el cielo. Gozosos estaremos con él allí. Y si la persona que murió, pues le predicamos y rechazó, pues damos gloria a Dios de que nos usó para poder predicarle el mensaje de salvación a esta persona y la responsabilidad no es nuestra. Por esto es muy importante que así el mundo se nos venga encima a causa de nuestra fe, recordemos que es Dios, solo Él a quien vamos a temer, porque Él nos ha dado la verdadera vida, porque Él nos ha librado de ir al infierno y nos mantiene vivos en este mundo para que contemos a otros la grandeza del Creador en nuestras vidas. Porque la verdadera felicidad y riqueza que tenemos no es este mundo, es nuestra fe, y esta fe que nos lleva a la vida eterna por la obra de Jesús, que es nuestro verdadero tesoro, y que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.